Bienvenidos a esta serie de vídeos sobre ingeniería civil y sobre proyectos, redacción, etcétera. Y como era prometido y deuda, vamos a hablar de cuál es la estructura general que tiene que tener un estudio de impacto ambiental. Lo primero que tenemos que hacer, como en todos los estudios, es describir y analizar el proyecto, valorar qué efectos va a tener este proyecto, los efectos que va a generar en este caso a años, hacer una línea de tiempo y ver pues en un futuro más inmediato qué efectos va a tener, cómo se van a delimitar este tipo de medidas, tanto las correctoras como las compensatorias. Deberíamos estudiar cuál es la legislación vigente, cuáles son las exigencias que tiene la administración en este ámbito, tanto sectorial como voluntaria, y cómo se va a integrar el proyecto. Lo siguiente sería pues, recoger información, análisis del proyecto, las variables, las acciones, los cambios, los inventarios, cómo se identifica y predicciona las alternativas que van a haber, etc. Luego dentro de lo que es el contenido del estudio del impacto ambiental según la Directiva 85/337 de la Comunidad Económica Europea, etc. y la legislación vigente actual, vamos a hablar de describir el proyecto, definir el ámbito de este estudio, el inventario, de la valoración inicial, la previsión de estos impactos, evaluación de estos impactos, las medidas correctoras, las medidas alternativas, los impactos residuales, cuál va a ser el programa de vigilancia y control y hacer una síntesis a modo de memoria o resumen de todo esto. Como todo proyecto, pues tenemos que tener una introducción, justificación, los objetivos, los componentes del proyecto, etc. Las acciones en este caso, bueno, podemos en este caso integrar lo que son cuestionarios generales o específicos, entrevistas a usuarios o a gente que viva por la zona, los grafos genéricos, cuál ha sido la correlación en cuanto a años, análisis de datos macro y micro en cuanto a variables estadísticas que podamos estudiar, pues dependerá de que sea, en este caso, si es una mina, si vamos a reconvertir un suelo que esté contaminado, etcétera, ¿no? Las acciones deben ser siempre concretas, relevantes, excluyentes o independientes para evitar estos tipos de solapamiento, cuantificables en cuanto a sea posible, y luego además tenemos que también tener una descripción lógica de la magnitud, localización, flujos asociados, duración de la actividad, momentos del proyecto, etc. El ámbito de la cuenca que sea afectada, o el sitio, o el espacio, o el suelo, las escalas que vamos a utilizar, etc., ¿no? Y luego, dentro de esto, bueno, hay varios proyectos además y hay programas que te lo hacen absolutamente todo. Pero bueno, hay otros más específicos que vamos a generar también la huella, en este caso a largo plazo, la de carbono, etc. Y luego los inventarios, en este caso ambientales, que van a consistir en el estado actual, la intervención, la previsión, la valoración ambiental, etc. Luego las variables de este inventario ambiental pues deberían de ser significativas, operativas, con facilidad para obtener este tipo de datos, que sean modelables, precisas, etc. Dentro de las variables ambientales más significativas, pues hablaríamos de medio natural, clima, geología, suelos afectados, edafología, la fauna, la vegetación, la ecología, el paisaje, la hidrología superficial y subterránea, la calidad del aire, las emisiones atmosféricas, etc., ¿no? En variables socioeconómicas, pues hablaríamos en este caso de la sociología, la economía, las variables urbanísticas, la población, el uso, la propiedad, etc. El patrimonio, si estuviéramos hablando de patrimonio artístico o histórico, etc., ¿no? Siempre tenemos que tener un enfoque fenomusistémico de todo esto y la superposición de la determinación de mapas, etc., ¿no? Para no ir a ciegas. La previsión de los impactos en este caso, vamos a hablar de los criterios de valoración más importantes, que no dejan de ser los de la legislación que corresponda, europea, local, global, nacional, etc. Las diversidades, la rareza de representatividad de la zona, la naturalidad, la productividad, si está aislado o no, si puede ser sustituido o no, la calidad, la fragilidad, singularidad, tendencia, etc. En los impactos, la incertidumbre, si son relevables, si no, realizables, identificables, indicadores siempre con dos enfoques, el reduccionista
con parámetros simples como puede ser temperatura, concentración de pH, contaminantes, alta cantidad de variables, indicadores, valoración global, ventajas, etc. Y luego la línea holística, es decir, índices estructurales de riqueza, complejidad, curvas de abundancia, de especies importantes, etc. Para la evaluación de los impactos, pues bueno, en este caso dependerá de qué va a impactar y qué sea. La identificación de acciones, en este caso de modificaciones del suelo, de recursos naturales, si hay o no emisión de contaminantes, impactos primarios, secundarios, riesgos naturales y los factores de indicar del impacto, la estructura, etc. Luego, si vamos a hacer una modelización, en este caso, pues con qué tipo, ¿no? Si es empírica, matemática, si hay una prueba de ensayo, si tenemos que ver una secuencia y línea de tiempo con superposición, en este caso de ensayos o de impactos, escenarios de comparación, analogía, afecciones de la zona, un BIC, un CIC, una cepa, consulta de paneles de expertos también sobre la materia, pues no es lo mismo si estamos hablando del Mar Menor de Murcia que si estamos hablando de un acuífero aislado en la zona de Cuenca. ¿Vale? Entonces, por un ejemplo tonto. Luego vamos a hablar de técnicas, líneas de contraste, redes de interacción, matrices de impacto, visualizaciones de causa y efecto, etcétera, ¿no? Luego pues eso. Y luego pues el desarrollo pues, de todo el proyecto depende de lo que estemos hablando, etcétera. Simplemente daros una pincelada, me la habéis pedido en algunos vídeos, para un poco haceros una foto de composición. Dentro de las medidas correctoras, pues destacaría yo el método de Batelle-Columbus, en este caso con los cuestionarios correspondientes para llegar al impacto global con el método Delphi, en este caso que normalmente es idea para obras hidráulicas, ponderaciones hechas en este tipo de obras y luego se amplía a otro tipo de, en este caso, proyectos. El impacto ambiental, si tiene que tener proyectos, si no, la calidad de los valores, etcétera, ¿no? Cada proyecto y cada impacto en este caso pues deberíamos de tener una ficha con las acciones, localización, alteración, caracterización, el impacto severo, crítico, compatible o no, y los indicadores de la fase de seguimiento, la relación con las alteraciones, etc. Y luego las medidas correctoras para disminuir, modificar, curar o compensar este impacto ambiental, aprovechando las mejores oportunidades que brinda el medio con el mejor éxito del proyecto que hagamos, para evitar el impacto en lo más posible y poder corregirlo y minificar cuáles sean las medidas estructurales a cara a un futuro y en línea presente de tiempo, las compensatorias, como pueden ser las inevitables, y las correctoras para el desarrollo a largo plazo de este proyecto. También tenemos que pensar en cómo se identifican estas medidas, los parámetros de representatividad, fiabilidad, que sean medibles, eficaces, el muestreo que vamos a utilizar en espacio y tiempo temporal, el momento de inclusión del presupuesto, pliego de condiciones, medidas correctoras, la ejecución, el mantenimiento, cómo vamos a darle prioridad, la retroalimentación, el plan que vamos a hacer de seguimiento y vigilancia a largo plazo, con la verificación, el seguimiento de impactos, la articulación de medidas, aparezcan en el DIA, por ejemplo, ¿no? Luego también la ficha de las medidas correctoras, los métodos de control, si hay medidas de urgencia o no, por parte de qué personas hacen el control, cómo se van a evaluar, etcétera, y qué parámetros tienen que controlar, cómo y dónde, todo eso, darlo siempre muy acotado, porque si no la gente luego no hace absolutamente nada y somos los responsables del proyecto. Y luego análisis también de los elementos del medio físico, como puede ser el clima, y dentro del clima, pues precipitaciones, temperaturas, el balance hídrico, ¿no? En este caso, la evapotranspiración, podemos hablar de vientos, de clasificaciones climáticas, climogramas, etcétera, ¿no? Los impactos, los indicadores, etcétera. La geología y la geomorfología en el ámbito de la litología, etcétera. El suelo, pues también lo podemos inventar. La cartografía de la zona, si hay impactos, si no, la hidrología de la zona, la hidrología tanto superficial como subterránea, sistemas de acuíferos, inventarios de puntos de agua, las masas que están de agua, la red de drenaje, de escorrentía, los cauces, la calidad de agua, si hay nacimientos de agua y ríos, si estamos hablando de un mar, etcétera, ¿no? Y un poco eso. La vegetación lo mismo, si son productores primarios, secundarios, recursos disponibles, recursos contables, etcétera, ¿no? Y luego pues la superficie ateselar afectada para una determinada comunidad, el conjunto de comunidades o series afectadas, cómo se catalogan estas comunidades, cuál es la flora disponible, el área, nombre de la riqueza florística, el estado de evolución, de conservación de todas las comunidades vegetales que existan en esa zona, pues tanto si son en origen, representadas, rareza, fragilidad, el valor ecológico, pedagógico, la naturalidad, etcétera, ¿no?
La flora lo mismo, tenemos que medir los criterios de riqueza, diversidad, diversidad florística, importaciones de cultivo, número de taxones de rango, la familia, los órdenes, la fragilidad de las especies sostenibles, el medio. Hablaríamos también además de representatividad, singularidad, los impactos producidos por ejecución de obra, destrucción de cubierta vegetal, desmontes, taludes, el pisoteo de las máquinas, de los operarios o las operaciones de asfaltado y hormigonado, de manera directa o indirecta, los contaminantes, herbicidas, pesticidas, etc. Indicadores más importantes, el riesgo de incendios, cambios macroclimáticos por en este caso presencia de vehículos, superficies de vegetales afectadas, número de especies de interés, en este caso vegetal o animal, el número en este caso de superficie potencialmente afectada, la variación de la productividad de la zona, liberación de metales pesados de dispersión o bien afección, problemas de tránsito en este caso ganadero, la transhumancia, además si existe zona de servidumbre o no, depende de donde estemos haciendo este estudio de impacto ambiental, no es lo mismo en Castilla-La Mancha, en medio de un pueblo de 100 habitantes que si estamos en una gran ciudad, problemas de especulación del suelo, de las zonas aldeanas, las protecciones, etc. ¿no? Medidas correctoras de la superficie, recuperación de la vegetación, implantación de nueva vegetación, la reforestación con especies autóctonas, la hidrosiembra, pantallas vegetales, acondicionar, cuajar, los contaminantes, disminución además del riesgo potencial de incendios, las pantallas de vegetación, los puntos de agua, mitigar exactamente, hacer cortafuegos, etc. ¿no? La contaminación si se produce en zonas de tráficos, de cultivos, en este caso con las cercanías del hombre, etc. En cuanto a valorar el paisaje, hablaríamos también de la cartografía, las unidades de paisaje, las características intrínsecas de la zona, de los puntos, del contorno, etc. El horizonte, en este caso de fondo escénico, el visual, y luego la fragilidad visual del paisaje a absorber, que vendría determinada por una serie de factores, como pueden ser los biofísicos, derivados de contrastes, cambios climáticos, variedad cromática, el contraluz, o bien de visualización morfológicos que son derivados del conjunto de cuencas, de magnitudes, de la cuenca visual, de la historia cultural de la zona, etc. En valorar el paisaje deberíamos de tener en cuenta los siguientes puntos: los componentes de la vegetación, del modelado, la geomorfología, las obras que se van a hacer, la capacidad de absorción, los factores biofísicos de vegetación, relación suelo-vegetación, orografía, las pendientes, los impactos, la orientación dominante de la zona, la fragilidad, el tamaño de la cuenca visual, que sea visible o no, la compactación de esta cuenca, la forma, la alternativa respecto al punto de la cuenca, los factores históricos, culturales, patrimoniales, etc. Los puntos de interés especial, la visibilidad de vía, de horas anejas, etc. ¿no? Volúmenes que vamos a, en este caso, a mover, ¿no? Movimientos de tierra, pues eso, los de monte, los terraplenes que vamos a hacer, tipo de maquinaria, el impacto de esta, y medidas correctoras de remodelación de taludes, terraplenes, plantación de vegetación, barreras visuales, etc. ¿Vale? Diseño cromático, estructuras, etc. Bueno, esto es un poco lo que os quería explicar en cuanto a relación de estudios de impacto ambiental dentro de horas de, en este caso, de ingeniería civil.